Por una nueva hora. Hasta el mediodía, los temas más relevantes son agenda en tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio, FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Pasadas las 11 menos cuarto de la mañana, recibimos vía Meet a la doctora Analía Raña Sá, quien es un gusto tenerla aquí en el aire de la radio para hablar un poquito acerca de la actualidad del derecho laboral. Analía, buen día, ¿cómo estás? Enzo te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Enzo, y buen día a toda la radio y a todos los oyentes. ¿Cómo están? Muy bueno, en primer lugar, la primera vez que, al menos desde mi parte, tomamos comunicación, así que es un gusto y gracias por tomarte este minutito para salir al aire junto a nosotros. Un placer la verdad, como siempre. Bueno, la idea de la entrevista es que nos cuentes un poquito, desde tu punto de vista, ¿no? Como abogada, cómo está la situación actual en cuanto a los derechos de los trabajadores, ¿sí? Estábamos hablando previo a la nota que hay un par de leyes que están por salir, si es que se quiere decir así, que está con sus respectivas trabas, así que te dejo que nos comentes un poquito más. Bueno, es un tema siempre muy interesante de charlar, así que agradezco siempre estos espacios para poder charlar un poco y también pensar, reflexionar entre todos. Me parece que estamos en un momento coyuntural de la Argentina importante en el que los trabajadores siempre sabemos son el eslabón más débil de toda la cadena, ¿no? Y los que mayores esfuerzos hacen, pero también hay una estructura que no estaría acompañando, hay una tensión muy grande en la sociedad, yo creo, entre, bueno, no estoy diciendo nada nuevo, sino que comprender la televisión o escuchar la radio como este programa, se sabe, ¿no? De la puja entre los trabajadores y los planeros que le dicen, ¿no? O esta cuestión de hasta pensar si conviene salir a trabajar, arriesgarse a un trabajo y a lo que conlleva, o quedarse con planes, que está bien, que sabemos que no son suficientes, que no alcanzan. Justamente ayer se publicaron los números de la canasta básica, que llegan a 119.000 pesos, si mal no recuerdo lo que dijeron que es la canasta básica, es decir, tenemos un salario mínimo que a noviembre se actualiza en 57.000 pesos, un salario mínimo vital y móvil, que justamente ese salario es el salario que queda para todos los trabajadores que no se encuentran dentro de ningún convenio laboral, no es el mínimo que establece la ley, pero fíjate que ese mínimo, ese salario mínimo que establece la normativa nuestra, ni siquiera alcanza o es suficiente para abarcar una canasta básica. Claro, estamos hablando de la mitad, ni siquiera la mitad. Exactamente, ni siquiera la mitad. Entonces, en este contexto se presentan muchas cuestiones. Hay muchos proyectos de ley, que es lo que veníamos hablando fuera del aire, en el que buscan de alguna manera dar soluciones diferentes al impulso del trabajo. Lo que necesitamos es volver a generar escenarios que impulsen la cultura del trabajo, que impulsen a los empleadores a generar empleo. Nosotros tenemos, Argentina tiene la particularidad además que las pymes son las que la mayor porción da trabajo a los empleados. Nosotros no tenemos un país como otros países desarrollados que tienen muchas multinacionales, empresas grandes. Acá son pymes, entonces tenemos que enfocarnos en por lo menos un plan, una reforma impositiva, ¿sí? Que ayude a las empresas, que promueva que las empresas tomen empleados, que creen empleo, que crezcan las empresas también, y que fomente justamente, que reduzcan esa carga impositiva, que justamente hace que los empleadores o no contraten o contraten de manera clandestina, sin cumplir con las reglas, lo que dice la ley, la legislación laboral. Y sacarnos un poco la hipocresía también de decir, no, la ley de contrato de trabajo no la podemos tocar porque está perfecta así, porque el sistema indemnizatorio es correcto, porque la ley de empleo, que es otra ley que también se conjuga con la ley de contrato de trabajo, penaliza justamente o multa a los empleadores que no cumplen con la ley. Entonces dejemos todo así, que está todo perfecto. Y la verdad es que yo me pregunto, ¿está todo perfecto? No, el empleo clandestino sigue estando, incluso sigue habiendo más, porque incluso en los últimos números, si nos fijamos, aumentó el empleo, pero ese aumento del empleo es el empleo informal el que aumenta. Claro. No aumenta el empleo genuino. Entonces me parece que tenemos que realmente como sociedad quitarnos un poco la hipocresía, el decir, bueno, los derechos de trabajo no se tocan. En realidad yo me pregunto, y una reflexión que lo hago a todos los oyentes que nos están escuchando es, ¿realmente hoy están cuidándose los derechos del trabajador o están muy lindos en una letra de una ley
que no se cumple, porque a los efectos prácticos, la verdad es que hay trabajadores en negro, hay trabajadores que no cobran lo que tienen que cobrar, hay trabajadores que incluso en blanco o en un gris, porque cobran parte negro, parte en blanco, o porque no los registraron en la fecha de ingreso correcta y los registraron posteriormente, después los despiden y tal vez ni cobran las indemnizaciones que están en la ley. Entonces digo, hay que plantearse nuevas propuestas, hay que dejar espacio a escuchar, a debatir en el Congreso, que para eso lo tenemos, pagamos con nuestros impuestos también los sueldos de nuestros diputados, nuestros senadores, para que se debatan estas ideas. Me parece que tenemos una ley de contrato de trabajo del año 1976, aunque el escenario era otro, donde pasaron un montón de cosas y donde se viene perpetuando nuestra querida Argentina una crisis laboral que refleja justamente los escenarios económicos también desfavorables que tenemos, pero que no encontramos solución y quedamos siempre estancados, y como es más bonito decir no toquemos la ley de contrato de trabajo, no toquemos las indemnizaciones, no está todo perfecto, continuamos. Claro, no porque se deja lugar al debate de las nuevas ideas, de los nuevos proyectos. poner en palabras, como vos decís, significa problematizar, de esta forma nos quedamos todos en el molde. Primero que son, como decís, leyes que son, la verdad, que ya viejas, entre otras palabras, que se necesitarían amoldarlas a la actualidad. Y también tengamos en cuenta que en el último tiempo vivimos algo único, que es la pandemia, donde muchísima gente perdió el trabajo, donde el empleo negro aumentó, porque justamente en esa necesidad de sobrevivir, cada uno se las rebuscó de la forma en la que podía para poder llevar un ingreso a su hogar. Exactamente. En la pandemia se visibilizó todo esto mucho más, y además obviamente la crisis económica y la recesión que tuvimos a nosotros como país nos pegó muchísimo más. Entonces obviamente nos sacude esto. Y estamos además en un escenario político en el que veo, que era también lo que hablábamos fuera del aire, no veo como una intención de poder ver, analizar o discutir estos temas, ¿no? Como que están los proyectos y ahí va. Incluso claro. Hay otro proyecto también muy interesante que se está planteando, que en el mundo entero ya se está planteando, de la reducción horaria de la jornada de trabajo. Mirá qué lindo. A mí me encantaría poder estar hablando más de esto que de generar empleo, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, qué atrás que estamos quedando, qué lástima y qué lamentable, pero bueno, no pierdo la esperanza porque a mí me gusta mi país y quiero que crezca mi país, y me parece que también hay que pensar en estas cosas de reducción del empleo, que además en las pruebas pilotos que se están desarrollando en el mundo, esto es de reducir, nosotros en Argentina tenemos 8 horas laborales diarias, te cuento esto así en general, ¿no? Salvo algunos otros contratos. Son 48 horas semanales, 8 horas diarias. Entonces lo que se busca es reducir la jornada a 4 días por semana, o a 8 días por semana, a 4 días por semana, perdón, y reducir esa jornada laboral a 40 horas semanales. Bien. Entonces, las pruebas pilotos que se están haciendo en el mundo dan muy buenos resultados en el sentido de que la productividad no se pierde y que además se gana también en salubridad, es decir, los empleados tienen más tiempo de ocio, tienen menos estrés laboral. Entonces, eso se refleja también en menos licencias por accidente, por enfermedad laboral, menos licencia de índole médica, ¿no? Me encantaría que podamos estar debatiendo estos temas, que incluso, como te decía, hay proyectos que están ahí, quedaron en stand-by, porque claramente tal vez no es una prioridad, lo entiendo de ese modo, porque también hay que generar empleo para poder discutir la reducción de la jornada. Pero bueno, es muy interesante realmente los planteos que se están dando en materia laboral, y que me encantaría que puedan llegar a debatirse como corresponde, ¿no? Me parece que necesitamos como sociedad plantearnos mucho y respetar y defender la cultura del trabajo que viene bastante desprestigiada, ¿no? En pos de pensar que el Estado debe ser un proveedor de planes, cuando en realidad el Estado nos debe garantizar las condiciones necesarias para generar empleo y para que todos los habitantes de este país tengan trabajo genuino. Sí, quizá igualar, igualar aquellos aspectos positivos de otros países, como vos decís, que quizá mediante el diálogo. Tampoco estamos diciendo que son cuestiones que se van a resolver de un día para el otro, pero llevándolo a espacios, como vos decís, el Congreso, por ejemplo, que justamente son instituciones que para eso existen, para debatir lo mejor para la sociedad, tomando, como digo, ejemplos quizá de otras sociedades, podamos crecer un poquito como país, pero darnos cuenta que quizá la metodología de trabajo actual no es la correcta para el funcionamiento que el país requiere. Tal cual, y hay que ver también otras sociedades y poder tomar lo bueno y ver
y también imitar a otras sociedades nosotros tenemos un país bastante nuevo en comparación, por ejemplo, a Europa, y entonces ver cómo funciona allá, qué funciona bien, qué funciona mal. España es un país pionero en lo que es legislación laboral, y ellos, si bien tienen, por ejemplo, un sistema indemnizatorio similar al nuestro, tienen un abanico de posibilidades contractuales laborales que acá no existe. Entonces allá tenés una infinidad de contratación diversa, e incluso, y me viene bien para el pie ahora que te voy a tirar un chivo en un próximo libro que estoy por sacar, incluso en España tienen una ley para trabajadores autónomos que en Argentina es sumamente necesaria. Nosotros hablamos siempre de trabajo y siempre de nuestra cabeza ya piensa en el trabajo en relación de dependencia. Tenemos Claro. que empezar a ampliar nuestro concepto de trabajo, porque trabajo somos todos los que también trabajamos de manera independiente, tanto monotributistas como autónomos, no importa en qué categoría de la FIP estamos, o sea, en qué concepto de monotributo o autónomo, sino este concepto de autónomo en general, de trabajadores independientes. Y acá nos hace falta realmente una reglamentación que regule el trabajo autónomo, porque los autónomos pareciera que trabajamos y pagamos al Estado y listo, y ahí Listo, quedó, se y no soluciona. recibimos ninguna contraprestación. Entonces, esto que te decía, que pasó el chivo, es porque justamente fue trabajo de tesis mía de la maestría en Derecho del Trabajo. Me parece que se necesita, por ejemplo, un régimen que proteja a la mujer en el estado de maternidad, a las trabajadoras autónomas en el estado de maternidad, tal como lo hacen las trabajadoras en relación de dependencia, que tienen su licencia de 3 meses para poder estar con su bebé recién nacido, que hoy, por ejemplo, la mujer independiente tiene que pensar, planificar, decir, bueno, 3 meses voy a estar sin facturar, sin poder cobrar, ¿no? Sea el oficio o la profesión que tenga. Y me parece que esto no es equitativo, no es igualitario, digamos que, y además está perdiendo justamente proteger a un sector muy importante de la sociedad, y además fomentar eso, porque también al saber que la trabajadora independiente tiene una protección en el momento de la maternidad, también vas a fomentar que los trabajadores que hoy trabajan de manera independiente pero no están dentro del sistema impositivo, quieran, ¿sí? O sea, incentivan a decir, bueno, tengo una protección, pago un monotributo, empiezo a tener mi negocio o mi emprendimiento dentro de los parámetros de la ley, porque también sé que con mis impuestos algo me retribuye. Hoy en día sentimos todos los que somos independientes que pagamos impuestos, ganancias, ingresos brutos, bueno, un montón de cosas, y no tenemos nada a cambio. Entonces me parece que tenemos que también pensar, y esto sería una buena iniciativa, un pequeño granito de arena que aporto yo para empezar a pensar también y mirar, como digo siempre, a otras sociedades más avanzadas que nosotros, y que es muy necesario una legislación que ampare los derechos de los trabajadores y trabajadoras autónomas. Estos temas entonces los estás desarrollando en el libro que vas a publicar próximamente. ¿Qué nombre recibe? Así ya, bueno, vamos interiorizándonos un poquito más en el aspecto comercial del mismo. Justamente, el libro tiene el nombre de Protección en la maternidad para las trabajadoras autónomas en resguardo de los derechos jurídicos de la mujer. ¿Sí? Es justamente también, y aprovechando esta gran perspectiva de género que venimos viendo reflejada en la legislación de algunos años hacia atrás, me parece que también es necesario entender que la mujer, tanto en relación de dependencia como autónoma, debe ser protegida y acompañada en el momento de la maternidad, que además es uno de los momentos más maravillosos que tenemos las mujeres que somos mamás. Así que, bueno, este es el nombre del libro. Ya los voy a, como les dije antes, fuera del aire, los voy a estar molestando para contarles un poco más y ampliarles en estos días. Ya hasta estoy definiendo ya la tapa, ya está por salir, ahí está saliendo del horno. En lo último. Y también sos autora de la nueva práctica del teletrabajo. Quiero decir como que la tenés clara en este ámbito también del teletrabajo, que subió, que se hizo mucho más conocido, que aumentó a raíz también de la pandemia, ¿no? Así que bueno, contanos un poquito acerca de ello, cómo ha sido publicar también ese libro y dar tu perspectiva acerca del teletrabajo. Bueno, fue maravillosa la experiencia porque te cuento que ese libro fue escrito durante el 2020, que fue durante medio de la pandemia, con lo cual empezamos a escribir este libro con el doctor Sergio Lois, que es el coautor de la obra, todo de manera virtual, porque no nos conocíamos con el colega en ese momento, así que nos conocimos por redes sociales, tuvimos la posibilidad de publicar esta obra, y en el medio se sanciona la ley de teletrabajo, así que imagínate que fue Un cambio, muy lindo, porque sí. fue justo en el momento además de gran cambio de paradigma de trabajo, ¿no? Un momento muy importante, bisagra en la sociedad, y la verdad es que, bueno, ahora ya habiendo pasado y cursado bastante esta modalidad de teletrabajo,
vemos cómo también, no sé si, digamos, muchas empresas tomaron y adoptaron el teletrabajo porque vieron todos los beneficios que tenían, incluso de costos, ¿no? De reducir un montón de costos que tenían de alquileres de grandes oficinas. Bueno, ya eso se redujo un montón o directamente las eliminaron. Hay como otros espacios de coworking. Esto empezó a marcar una tendencia y a ver también que se podía trabajar de manera remota, que trae también, como hablábamos recién, un montón de posibilidades, porque ahora también podemos trabajar para otros países. Hablamos de una transnacionalización del derecho del trabajo, en el que vamos a poder trabajar acá para Estados Unidos, para España, ¿no? Muchos, incluso los que trabajan en IT, en programación, estas cosas ya lo están haciendo. Y realmente es muy interesante todo lo que es el teletrabajo. Y como te decía, creo que hoy también lo que se está viendo es que muchos que pasaron de trabajar presencial a solamente teletrabajo están como extrañando un poquito el volver a la presencialidad, y yo creo que se va a terminar acomodando esto en un híbrido, probablemente entre algunos días presencial y algunos días teletrabajo, porque me parece que tampoco es lo mejor o el mejor escenario trabajar todos los días aislado en una casa sin contacto. El hombre es un ser social, ¿no? Entonces me parece que necesitamos, más allá del contacto por la pantalla, el encontrarnos personalmente, y eso es muy enriquecedor también. Así que bueno, pero tenemos una legislación que es muy importante tenerla, porque de hecho hay muchas personas que antes de la pandemia trabajaban con esta modalidad y no tenían absolutamente ningún resguardo legal ante un accidente de trabajo. En cuanto a la jornada horaria, no se respetaban antes de la ley las jornadas horarias, como si trabajabas desde la casa. Podías trabajar todo el día. Llamarte en cualquier momento, mandarte en correo electrónico en cualquier momento, un WhatsApp, y uno lo tenía que leer. Así que bueno, esto vino con el derecho a la desconexión digital, por ejemplo, que es una de las cuestiones que se estableció en la ley. Justamente se establece esta obligación, o este derecho del trabajador y esta obligación del empleador de no molestarlo fuera de su jornada de trabajo, ¿no? Salvo por un tema excepcional o extraordinario. Entonces, me parece que vino muy bien esta ley, y oportunamente pudimos sancionarla a tiempo, en un momento, en un año que realmente el mundo cambió para todos, ¿no? Analía, sos súper clara en tus conceptos, te quiero agradecer por este tiempo al aire, felicitaciones por el trabajo, será un gusto volver a tomar comunicación con vos para promocionar tu nuevo libro, así que muchísimas gracias, tenés las puertas de la radio abiertas para cuando lo necesites. Muchas gracias siempre a ustedes por invitarme, para mí es un placer. Un beso grande a Alfredo, que hoy no puede estar, pero ya son como amigos también. Ya algún día iré a visitarlos ahí también por Navarro presencialmente, ¿por qué no? Será un gusto. Muchas gracias a todos. Para el resto que me quiera seguir, los que no me siguen, @asesorate siempre por Instagram. Saben que los que tengan alguna duda legal yo siempre suelo contestar, así que me encuentran por ahí, en Instagram, @asesorate siempre. Impecable, muchísimas gracias, Analía. Gracias a todos, que tengan lindo día. Tomamos comunicación con la doctora Analía Raña Sá. Seguimos aquí en el aire de la radio en tiempo compartido, pasadas las 11 del mediodía. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio.